Una embajada es un territorio de otra nación dentro de la nación en la que está la embajada. Se considera algo como una representación, pero parte de la otra nación. Entonces, cuando hay algún problema entre las naciones, pues lo primero que hacen es retirar sus embajadores o expulsar a los embajadores del otro país. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 10. Vamos a ver aquí a unos embajadores del rey. Son los embajadores del rey David, aunque les llama siervos el pasaje, pues son embajadores. Como hemos estado viendo en estos estudios de Samuel, David es una representación del rey, de Cristo. Entonces los siervos de Cristo son embajadores también de Cristo. Vamos a ver y entender en este capítulo. Vamos a leer del versículo 1 hasta el final del capítulo 19. Dice así la palabra de Dios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en su lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David a sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar la vida tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijera: quedaos en Jericó hasta que vuelva a nacer la barba, entonces volveré. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca, 1,000 hombres, y de Istob, 12,000 hombres. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y de retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciera. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobat, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso
aviso a David, reunió todo Israel, y pasando el Jordán vino a Gelá, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató a los sirios, a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Yo también a Sobab, general del ejército, y murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a David ser, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de aquí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Hasta aquí la lectura, vamos a hablar. Señor Dios, misericordioso y justo, venimos a posarnos en tu presencia con reverencia, pidiendo poder ver tu rostro por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de tu Espíritu, con la ayuda de tu Espíritu, Señor, pedimos esa presencia entre nosotros para que nos muestre tu palabra las verdades que tienes para nosotros, que obres en nosotros, quites pues la maldad de nuestro corazón y nos lleves a servirte como tú demandas, Padre, ser dignos hijos tuyos, y como vemos en el pasaje, ser también embajadores tuyos. Ayúdanos, Padre, obra en nosotros, obra en tu iglesia, trae salvación a los que no te conocen de esta manera, y que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Bueno, David se consolidó como un gran rey, tanto al gobernar su propio pueblo con justicia y equidad, como militarmente. Hizo conquistas y ganó prestigio entre todas las naciones de alrededor. Pero no olvidó el pacto que había hecho con Jonatán, mostró misericordia de Mefiboset, el hijo lisiado de su gran amigo Jonatán, nieto de Saúl, su gran enemigo. No solo no guardó rencor, sino que recibió a Mefiboset como un hijo. Esta historia está en el capítulo anterior, y ahí se detalla esa extraordinaria gracia que David mostró hacia Mefiboset. Aquí, regresando a nuestro capítulo, lo primero que tenemos es la buena voluntad del rey, buena voluntad de David, en los versículos 1 a 4. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún, su señor: ¿te parece que por honrar a David tu padre te he enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer y inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David y les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Empieza el capítulo diciendo: después de esto. ¿Después de qué? Después de haber mostrado misericordia a Mefiboset, decidió hacer misericordia con Hanún por motivo de la muerte de su padre, el rey Naas. Aquí lo que hay que destacar es que la palabra misericordia es la misma que usó con relación a la bondad y lealtad mostrada para cumplir el pacto con Natán. Naas, el rey Naas, era el rey de los amonitas, que al principio del reinado del rey Saúl invadió Israel. Primera de Samuel, capítulo 11, versículos 1 y 2,
Dice, después subió Naas Amonita y acampó contra Jabes de Galad, y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas Amonita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Bueno, ahí en esa historia finalmente Saúl derrotó a los amonitas. La única posible razón para que David quisiera honrar la memoria de un enemigo tan cruel de Israel sería que él buscara mantener la paz que tenía en el momento con todas las naciones de alrededor, y también quería que hubiera guerra con los amonitas. Su recurso fue usar la diplomacia. Pero no solamente era la persona del rey, sino el pueblo amonita era un antiguo enemigo de Israel, que junto con los moabitas, descendientes los dos de Lot, de esa relación que tuvo con sus hijas, se hicieron enemigos de Israel. En Deuteronomio 23, 3 y 4 tenemos esta prohibición que dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, un tutor en Mesopotamia, para maldecirte. No se nos dice en toda la Biblia cómo Naas ayudó o tuvo misericordia de David. El versículo 2 dice claramente que el padre de Hanún le había mostrado misericordia. Entonces, si David no hubiera correspondido a esta misericordia que se le mostró, pues hubiera sido un acto de ingratitud. La gratitud es algo reprobable, sobre todo para un creyente. Pero quizá fue algo parecido a lo que sucedió con el rey Aquis de los filisteos, porque David era perseguido por Saúl, fue a buscar protección, ayuda a la Filistea, lo que no estuvo bien. Aquí, con este rey tampoco. David acudió en busca de ayuda a fuentes distintas del Señor y terminó arrepintiéndose. Pero como haya sido, Dios en su soberanía no permitió que David hiciera una alianza con los amonitas. Iba a actuar para cortar ese intento de alianza, recordando a su pueblo que si busca la amistad de los impíos, solo puede esperar decepción y aflicción. Al morir el rey de Amón, David, con la intención de mostrar misericordia al hijo del rey, envió a algunos de sus siervos para consolarlo. Pero su generosidad, su amabilidad, en lugar de ser apreciada, fue mirada con sospecha. Los príncipes de los amonitas imaginaron que David tenía planes traicioneros contra su ciudad, y que los hombres que habían venido a consolar al rey, que había perdido a su padre, solo eran espías buscando información para regresar a la ciudad y destruirla. El rey
Hanún les creyó y hirió gravemente a los visitantes y los puso en una situación de vergüenza. Su acción fue una declaración de guerra contra David, y así lo consideró el rey de Israel. El resto del capítulo registra la lucha que dio lugar a esta ofensa. La misericordia mostrada a Mefiboset y a Hanún está relacionada. En el primer caso, esa historia comienza con: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Aquí este segundo abre con: haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Así que David envió embajadores que lo consolaran por la muerte de su padre. En el primer caso, le muestra misericordia a un israelita, y del segundo a un amonita. En el primero era descendiente del que fue hijo de su feroz enemigo. En el segundo caso era hijo de alguien de quien se había hecho amigo. Con el primero, sus propuestas de misericordia fueron aceptadas y apreciadas. En el caso del segundo, fueron tomadas a mal, con dolo y rechazadas. Con Mefiboset, David es el protagonista, es el que ofrece, el que va por él, el que lo trae a su casa. Aquí son sus siervos o embajadores el centro de atención. Aquí en los primeros versículos que leímos se nombra a los siervos 4 veces, y ninguna vez en el capítulo anterior. Esa es la clave del pasaje. De forma distintiva son los embajadores del hijo de David los que están a la vista. Los embajadores traen la palabra del rey y son representantes visibles. Es como si David mismo hubiera hecho el viaje. Los embajadores traen palabras de gracia a personas llenas de dolor, desamparadas por esa muerte de su rey. Los primeros versículos son una imagen de cómo Dios, el verdadero rey, nos envía a nosotros, sus siervos, a un reino de dolor y luto, que es el mundo. Con su mensaje de consolación nos manda que es el Evangelio. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice Tito 3:4. ¿En dónde se manifestó esa bondad de nuestro Salvador y su amor? En el Evangelio. ¿Y a quién se debe predicar el Evangelio? A toda criatura, dicen los Evangelios. Cristo ha comisionado a sus siervos para predicar el Evangelio y dar a conocer su bondad y su amor. No solamente a los que dan testimonio de haber sido despertados por el Espíritu Santo, sino también a los no regenerados, a los no llamados. Cristo vino personalmente y predicó a los judíos en esta figura de Jerusalén, a los de su pueblo. Les llevó el Evangelio a ellos. Después de él, cuando él ya partió, el Evangelio fue llevado a todos los que eran incrédulos. Primero a los judíos. Pedro les dijo:
en Hechos 3:17. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Después a los samaritanos, no eran considerados judíos, los samaritanos en general, en Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, en Hechos 20:21, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en su Señor Jesucristo. El Evangelio mostrado a todos. Si la misericordia mostrada a Mefiboset representa la misericordia de Dios a uno de los elegidos, la misericordia mostrada a Hanún muestra la misericordia de Dios a los no elegidos. Primero vemos la bondad de David personalmente a uno con quien estaba en una relación de pacto. Aquí vemos la bondad mostrada a uno que estaba fuera de la comunidad de Israel, a un extranjero, a un pagano, a un idólatra. Y esto lo hace por medio de sus embajadores. Dice 2 Corintios 5, 18 a 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La respuesta de estos amonitas, de estos hombres, es la respuesta típica que hay a la gracia de Dios del mundo. Hanún y sus hombres avergonzaron a los embajadores de David. La verdadera razón es porque sus corazones no pueden creer y no creerán en la bondad y la misericordia con que el rey quiere tratarlos con gracia, y desechan su ofrecimiento. Prefieren rebelarse y desafiar al rey. Y esa es la respuesta típica en el mundo. El mundo se opone, el mundo rechaza y oyen lo que ellos quieren, ven lo que ellos quieren ver en el Evangelio verdadero. Estos hombres amonitas tomaron a los embajadores y les rasuraron la mitad de la barba, a un lado de la barba, y les dejaron el otro. También les cortaron la ropa hasta la mitad, dice. Esto era algo sumamente ofensivo. La barba era un símbolo de dignidad, de dignidad. Entre ellos, los esclavos no usaban barba, los hombres libres sí. Es una ofensa. Y haber cortado los vestidos a la mitad, pues era dejar a la vista su desnudez. Era una vergüenza, ¿no? Muy grande. Seguramente los amonitas se burlaban de ellos, y insultar al embajador es insultar al rey. Era igual que si hubieran hecho esto mismo a David. El mismo principio es verdadero con el Rey Jesús y sus
embajadores. Jesús les recordó a sus discípulos: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Evangelio de Juan 15:18. Los embajadores de Cristo a menudo somos tratados con desprecio por las personas a las que llevamos las buenas nuevas de la gracia del Rey. El pueblo de Dios siempre ha sufrido por causa del anuncio del Evangelio. Eso fue cierto del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y a lo largo de la historia de la Iglesia. Dice Hebreos 11, 36 a 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Estos embajadores ofendidos reciben consuelo de parte de David. Dice el versículo 5. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados. El rey mandó que les dijera: quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volveré. Le enviaron mensajeros a David para avisarle de esta situación, y él envió a decirles a estos embajadores que permanecieran en la ciudad de Jericó hasta que les creciera la barba, porque estaban demasiado avergonzados para volver a casa así como se encontraban. Entendió que su amabilidad fue rechazada. La forma en la que se trata a un embajador es pues, según la opinión que tienes del rey que los envió. El maltrato a los embajadores era un ataque a la dignidad y a la majestad de David. Los embajadores no habían ido por su propia cuenta, sino como representantes del rey. El odio del mundo hacia el pueblo de Dios es odio hacia Dios, quien los envió. El maltrato a los embajadores de Dios es maltrato a Dios mismo. Debido a que Dios se identifica con su pueblo, rechazar o maltratar a uno de sus embajadores es un pecado grave contra Dios, contra la majestad de Dios. Dios ama a su pueblo mientras hacemos su obra de predicar a Cristo como sus embajadores. Él pedirá cuentas a cualquiera que rechace el mensaje o que maltrate a sus enviados. Dice el Evangelio de Mateo 10, 14 y 15. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Pues como embajadores de Cristo en el mundo, si hay rechazo, no debemos tomar esto como algo personal. Es un rechazo a Dios. Y entonces contamos con el consuelo de Cristo.
dar imposición al rey. Este rechazo es el inicio solamente. Viene un rechazo al rey mismo, que obviamente a su ofrecimiento. Es de los versículos 6 a 8. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, al rey, del rey Maca 1,000 hombres y de Estob 12,000 hombres. Y cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Estob y de Maca estaban aparte en el campo. El rey Nan sabía lo que había hecho al humillar a los embajadores de David y se preparó para la guerra. Reclutó mercenarios, reunió a las naciones alrededor para que todos pudieran resistir a David, que había tomado fuerza y su reino se había hecho poderoso. Este rey pensó que con muchos aliados, muchos hombres, le darían la victoria sobre Israel. David envió a Joab. Era una batalla de David. Él envió a su general de confianza. Lo envió. Esta es la primera vez que se menciona a los valientes de David, que aparecen después en la historia. Estos hombres no comenzaron necesariamente siendo valientes. Muchos de ellos eran esas personas angustiadas, endeudadas e inconformes que fueron a refugiarse con David en la cueva de Adulam. Se habían fortalecido, habían agarrado valor, habían tomado valor por esa influencia de David, una similitud de los siervos de Cristo, que generalmente no son valientes, no son capaces, pero con Cristo es otra cosa. Vino el ataque contra Israel y los enemigos venían por todos lados. Las naciones también van a tratar de resistir el reino de Cristo cuando Él venga como rey. Dice el Salmo 2, versículos 1 a 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El reino de Dios va a triunfar a pesar de la resistencia y de la hostilidad del mundo. Cristo, el descendiente de David, que se sentará en el trono eterno, Él va a vencer siempre. El mundo puede unirse y oponerse contra el ungido de Dios. El ungido es el Mesías, el ungido es Cristo. El resultado no puede cambiar. No se puede resistir a Cristo, es inútil luchar contra Dios. Dice Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Escuchamos nuestro pasaje en los versículos 9 a 12.
Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, sacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó el resto del ejército en manos de Abisai, su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: si los sirios pudieron más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieron más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos